Capítulo 3. Prisioneros de esperanza. La palabra esperanza en el griego es elpis. Significa una convicción firme, una expectativa confiada de que las cosas buenas vienen de Dios. La palabra esperanza en hebreo es tiquat. Es interesante que la palabra sea la misma para cuerda. Esto muestra que la idea de esperanza es estar amarrado a Dios, debido a que estamos ligados a Él. Nuestro futuro es maravilloso, porque compartimos con Él de una misma vida. El mundo tiene esperanza, pero no están seguros si se cumplirá. Sin embargo, nosotros esperamos y tenemos seguridad, porque nuestra esperanza está en el Señor. Prisioneros de la esperanza. Zacarías capítulo 9, verso 11 al 12. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Todo lo que recibimos hoy se debe a la sangre del pacto, la sangre de Jesús. El Señor te está restaurando todo doblemente, no porque seas bueno, sino porque la sangre de Jesús derramada en la cruz se dio. Debido a la sangre del pacto, fuimos librados de la prisión del pecado y fuimos hechos prisioneros de esperanza. Simplemente no podemos vivir más sin la expectativa de gloria. Conocemos nuestro destino y estamos presos a él. En el pasado fuimos prisioneros de la desesperación. Pasábamos noches sin dormir, volteándonos de un lado a otro, porque estábamos preocupados. Teníamos ante nuestros ojos imágenes de desesperanza y miedo. En ese momento tratamos de ser optimistas y positivos, pero también siempre regresamos a un lugar oscuro de ansiedad y angustia. En ese momento éramos prisioneros de la desesperación. Ahora, sin embargo, hemos sido llevados a un lugar de paz. Y el Señor nos dice que somos prisioneros de esperanza. Por mucho que escuchemos malas noticias y malas predicciones del futuro, nuestro corazón insiste en tener esperanza, porque el Señor es nuestra fuerza. Solo podemos ver cosas buenas en nuestro futuro, porque confiamos en las promesas de Dios. Todo lo que veo es la bendición y el favor de Dios derramado sobre mí en abundancia. ¿Qué ves en tu futuro, oh prisionero de esperanza? Nosotros vemos victoria, éxito y prosperidad. La promesa del Señor es que nos restituirá el doble. Si hay pérdidas hoy, prepárate para que seas restituido doblemente. Romanos 6 dice que todos nacemos esclavos del pecado, porque todos recibimos la naturaleza de Adán. No importa que hagamos bien, seguíamos siendo esclavos del pecado. Sin embargo, después de nacer de nuevo, fuimos hechos siervos de la justicia. En otras palabras, no importa lo que hagas, seguirás siendo justo a los ojos de Dios. La puerta de esperanza. Hay una historia muy triste que le sucedió a un hombre llamado Acán. Cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó, Acán tomó cosas consagradas a Dios y por lo tanto fue apedreado en un valle llamado Valle de Acán o Acor en hebreo. Sin embargo, muchos años después, Dios prometió que en el valle de Acor habría una puerta de esperanza. Leamos en Oseas capítulo 2, verso 15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Acor significa aflicción o turbación en hebreo. En el valle de Acor, Dios colocó una puerta de esperanza, una puerta de Ticuab. Dios prometió a Israel y a todos nosotros que en nuestro valle de Acor habría una puerta de esperanza. Tu puerta no se encuentra en la montaña, sino en el valle. Las montañas siempre hablan de buenas experiencias y bendiciones. Entonces, cuando te sientes fuerte y cubierto con todas las bendiciones, tienes una experiencia en la cima de la montaña. Y cuando bajas al valle, este es el lugar de prueba. Este es el momento en el que el diablo dice que estarás en el valle. Puede que estés cruzando un valle, pero estás caminando y Dios te está abriendo un camino para que salgas por el otro lado. Hay una promesa de Dios. Entonces, cuando estés en tu valle de angustias, busca la puerta de la esperanza. Abre la puerta esperando lo mejor. Abre la puerta por causa de tu Dios, porque estás atado a Él con cuerdas de esperanza. No permitas que los pensamientos pesimistas sobre la situación y las circunstancias te desanimen. No escuches a los pesimistas de turno.
Como prisioneros de esperanza, debemos recordar que Jesús pagó el precio. Él estaba en el valle, al pie de un monte llamado Monte de los Olivos, en un huerto pequeño, porque el hombre pecó contra Dios en un huerto, el huerto del Edén, y todo su sufrimiento también comenzó en el huerto. El huerto es donde comienza todo, y la palabra de Dios dice que en el huerto el Señor Jesús oró y sudó sangre. Esto dice en Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra usada aquí es agonía en griego, al igual que en el español. Esta palabra era usada para describir el ejercicio físico intenso, pero también habla de una lucha emocional severa. Cuando oraba en agonía, él sudaba gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cada palabra tiene significado en las Escrituras, y el Espíritu Santo eligió la palabra caían. La sangre cae al suelo, porque en un jardín anterior, el lugar donde se le entregaba todo al hombre, él solo necesitaba tomar y comer. No tuvo que trabajar con sudor y agonía. Todo estaba preparado para él. Dios creó al hombre para que pudiera disfrutar de toda la creación, pero pecó contra Dios y como resultado los frutos y la comida de Egipto, que es una imagen del mundo, son laboriosos y desgarradores. La comida de Egipto son melones, ajos, cebollas, toda la comida que sale del suelo, y tenemos que inclinarlos para recogerlos. Pero la comida de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, es comida como uvas, aceite, granados e higos. Todos estos se cosechan con solo extender la mano y arrancar de la planta. No tenemos que inclinarnos para recogerlos. Es una imagen de cómo es la vida en la tierra de Canaán. La promesa de Dios para nosotros es un lugar de verdadero descanso, una tierra donde se nos provee con gracia y no hay trabajo laborioso involucrado en ella. Sin embargo, cuando Adán pecó, Dios le dijo tres cosas. Primero, maldita será la tierra por tu causa. La tierra está maldita. Lo segundo es que la tierra te producirá cardos y espinos. Antes no había espinos, pero ahora las espinas brotan. Por eso Jesús usó una corona de espinas y llevó todas las maldiciones. Tal vez que tienes un pensamiento que te duele, que te hace agonizar, cada vez que tienes un dolor, sientes miedo, tienes un pensamiento aterrador que te hace entrar en pánico en medio de la noche. Son esas espinas que te hacen daño a la mente. Este es el momento para que recuerdes que Jesús llevó tu corona de espinas, para que ya no tuvieras que sufrir esa agonía. Y la tercera cosa que dijo fue, de ahora en adelante, con el sudor de tu rostro, comerás el pan. Tu medio de vida no será fácil. Ahora encontramos que Jesús sudó en el jardín, hasta que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Es una condición que los médicos denominan hematohidrosis, y significa que, bajo una presión extrema, en algunas personas, los capilares, especialmente alrededor de la frente, se rompen y la sangre sale mezclada con sudor. Hay algo en la sangre de Jesús que es único. Primero, no hay pecado en su sangre. Segundo lugar, Él es completamente Dios y completamente hombre, por lo que su sangre es divina. Y tercero, la sangre de Jesús siempre limpia, restaura y redime. En el momento en que sudaba sangre, Él estaba llevando tu depresión y sufrimiento, tu agonía, pero en el momento en que su sangre redentora se mezcló con sudor, nos redimió de la maldición de la depresión, de la obsesión humana, de las tinieblas de la mente y del pesimismo. Nos liberó porque sudaba sangre y el Espíritu Santo dice que la sangre redentora cayó a tierra. La tierra ha sido maldecida, pero ahora donde quiera que camine será bendecido. El hilo de esperanza. La primera mención de algo en la palabra de Dios siempre es significativa. Y la primera aparición de la palabra esperanza, o tiquab en hebreo, está en la historia de una prostituta. Su nombre es Rahab y vivía en Jericó. Esta fue la primera ciudad que Josué y sus hombres conquistaron después de cruzar el río Jordán. La Escritura dice que Dios dividió las aguas del río Jordán para que las aguas que venían de arriba se detuvieran como un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Eso está en Josué 3:16. Esta es una imagen de Dios venciendo a la muerte, toda muerte que vino como resultado de la caída desde Adán. Después de cruzar el río Jordán, la primera ciudad que tuvieron que conquistar fue Jericó. La palabra de Dios dice que los muros de la ciudad eran tan anchos
que incluso construyeron casas sobre ellos y los carruajes pasaban sobre ellos. Toda la tierra pertenece al Señor. Y ahora Él estaba dando esa tierra a su pueblo. Los habitantes de Jericó fueron invasores que se negaron a irse. Y viviendo en un departamento dentro de las murallas, vivía una prostituta llamada Rahab. Y sucedió que Israel, aprendiendo la lección 40 años antes, en lugar de enviar 2 espías, envió solo 2, porque solo esos regresaron con las noticias correctas la primera vez. Entraron en la ciudad y desafortunadamente fueron vistos por los soldados, quienes los persiguieron. Entonces se escondieron en un lugar que los soldados no esperarían, en la casa de una prostituta. Lo primero que les dijo Rahab fue: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Josué 2:10. Esto había sucedido hace 40 años, así que probablemente escuchó esta historia de alguien que se la contó, tal vez su abuela o su madre. Es como si ella dijese: ¿por qué tardaron tanto? Su corazón estaba inclinado hacia el Dios de Israel. Rahab sabía que Dios le daría a Israel esa tierra y que Él estaba del lado de Israel, no de su pueblo. Por eso les dijo: juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es tuyo, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Los espías respondieron a Rahab, y esta es la primera mención del Ticuab en la Biblia. Está en Josué capítulo 2, versículo 17 al 18. Dice así: y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, tanto nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, y tus hermanos, y toda la familia de tu padre. Así que los hizo bajar por una cuerda a través de la ventana que daba a la muralla, el cual era el del color de la cuerda, grana. ¿Cuál es el color grana? Rojo. Es una imagen de la sangre de Jesús. La palabra cuerda es ticuat, que significa esperanza. En hebreo, las palabras cuerda y esperanza son las mismas. Si estás en un pozo donde hay mucha oscuridad y de repente sientes que algo cae sobre ti y es una cuerda, tienes esperanza. Esta cuerda te da esperanza porque el color de esa cuerda es rojo, y el rojo es una imagen de la sangre de Jesús. Cuando los espías se van, Rahab deja la cuerda roja en su ventana para que la gente pueda salvar su casa. Los espías le dijeron: reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre. Esto nos habla del evangelismo. Me imagino que miró por la ventana durante años esperando el día en que llegara Israel. Tenía una aterradora expectativa del mal en su futuro. Fue lo opuesto a la esperanza. Después su ventana ahora veía a Israel con sus 12 tribus y la columna de fuego en medio de ellas. Rahab sabía que Dios estaba sobre ese tabernáculo. El Señor estaba con ellos, y ella sabía que estaba en el lado perdedor, el lado opuesto de la bendición. Su ventana era como una pantalla de televisión, desde la cual podía venir la destrucción. Ponte en el lugar de ella. La destrucción se acerca. No hay nada que esperar del futuro, pero ahora tenía un hilo de esperanza. Todo lo que tenía era la cuerda roja en su ventana, que es la sangre de Jesús. Como Rahab, solo tenemos la palabra de promesa y la sangre. Imagínate si un ángel apareciera en la habitación de Rahab. ¿Qué le diría? Rahab, ¿por qué tienes tanto miedo? Creo que estoy desesperada porque soy una prostituta. No hay lugar para mí entre la nación de Israel. Me imagino que el ángel le sonreiría y le diría: ¿lo creerías si te dijera que serás la bisabuela del amado rey de Israel? ¿Sabías que uno de los jóvenes que vino a espiar la tierra es hijo de un príncipe de Judá? Él es hijo de Nazón. Su nombre es Salmón. Creo que uno de los espías era Salmón. ¿Sabes por qué? Porque Judá siempre asume el liderazgo. Siempre que hay una batalla, Judá va primero. Judá significa alabanza, y la alabanza siempre va primero. Hay una tradición enseñada por los rabinos, según la cual, cuando Moisés levantó la mano para abrir el Mar Rojo, el primero en entrar fue el príncipe de Judá. Su nombre es Nazón. Él es el padre de Salmón.
En la ofrenda hecha por los príncipes en el libro de Números, Naasón era el príncipe de Judá y él fue el primero en ofrecer. Judá nuevamente lideró. Sabemos que más tarde Ruth se casará con Salmón. Quizás el ángel le diría: Rahab, tu futuro es brillante. Miras afuera y ves destrucción, pero yo miro hacia allá y veo a la bisabuela de David. Y no solo eso, entrarás en el linaje del Mesías, el Salvador del mundo, no solo Israel, sino el Salvador del mundo. Su nombre se menciona en la genealogía de Jesús descrita por Mateo. Nada mal para una prostituta. Y ella escucha todo esto, todas estas buenas noticias, y se llena de esperanza. Es demasiado bueno para ser verdad, pero era verdad. El ángel continúa: te casarás con Salmón, hijo de Naasón, príncipe de Judá, y darás a luz un hijo. Su nombre será Boz, y se casará con Ruth, y tendrán un hijo llamado Obed. Obed engendrará a Isaí, e Isaí será el padre de David. Y en esa línea vino nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de David. Puedes mirar por esta misma ventana. Hace unos días había destrucción, pero ahora hay liberación. Hace unos días estaba sin futuro y lleno de desesperanza, pero ahora el futuro nos sorprenderá con una prostituta que se convertirá en madre de Israel. Durante otros 7 días, Rahab vio a Israel marchar alrededor de los muros de Jericó. Ellos no dijeron nada, solo llevaron el arca. El arca es Cristo. Simplemente estaban levantando a Cristo. El 7º día, las trompetas sonaron y gritaron, y los muros de la ciudad cayeron. Su casa estaba en la pared. ¿Cómo fue eso posible? Esta no fue la obra de un hombre, sino fue la obra de Dios, debido a la sangre. Hay una parte del muro que no se cayó, y había una ventana en ella. Su casa estaba en el muro, y cuando los muros cayeron, su casa no cayó. Ella y su familia estaban a salvo. Cree en el Señor Jesucristo y estarás seguro tú y tu hogar también. Puede que mires hacia afuera y veas nada más que desesperanza, desamparo y cosas oscuras sucediendo. Pero hoy Dios te va a convertir en un prisionero de esperanza, un prisionero del Ticuá. Cuando Rahab escuchó el sonido de la trompeta por primera vez, para los demás fue una señal de juicio y destrucción, pero para ella fue el sonido del jubileo, el sonido de la liberación.